Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. La propuesta de este día es hacer un portarrollo para utilizar el papel de toalé de manera creativa, para quitar el maquillaje, para el dormitorio de los chicos cuando están resfriados o quieren limpiarle las manitos. En fin, para la abuelita que está siempre en el dormitorio con alguna nana, siempre viene bien tenerlo de esta manera en vez de tenerlo de esta. ¿Sí? Podemos hacerlo con el papel de rollo pequeño o el grande. De las dos maneras podemos hacer esto mismo, esta misma funda. Me pareció una manera creativa. Yo lo tengo en la cómoda frente al espejo y lo utilizo para cuando me quito el maquillaje y me limpio el excedente. Es una manera práctica y es un lindo regalo, un lindo presente. Es muy fácil, muy rápido. Lo pueden hacer con restitos de material, utilizar este tipo de abalorios, de perlitas, ¿sí? Y lo pueden decorar con todo tipo de accesorios que ustedes quieran comprar o hacer. En fin, en el canal hay flores, hay de todo para hacer. Y es un lindo regalo, y para aquellos que son vendedores, vendedoras, para trabajar en serie, o sea, en serie, hacer más de una docena para tener para vender en su stand. Para ello vamos a precisar un rollo de papel, al cual lo que le van a hacer es quitarle el cartón del medio. Le quitan el cartón. Yo ahora por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, pero es muy fácil. Lo van moviendo, moviendo, moviendo y lo quitan. Y al quitarlo buscan la hebra y la hebra sale por acá. Ya no sale por acá, sale por acá. Esto es lo que van a precisar, un rollo de papel. Para este tipo de hilo, que es hilo de algodón de 2 milímetros, yo utilicé un gancho de 1.75 milímetros y uno más pequeño para pasar la pelotita, o sea, la perlita. Tenemos que buscar dentro de nuestros materiales y nuestras agujas una que le pase la pelotita para poder enhebrarla. En esta no pasa. A ver si encuentro el agujero. Acá ya no me pasa. Entonces utilizo un punto 25. Listón del color que ustedes prefieran. Y vamos a utilizar de estos tipos de argolla. Estos son de unas cortinas que yo reciclé y todavía me van quedando esto. He hecho pila de cosas en el canal utilizando estas argollas, estas de madera también. Y usan del diámetro que ustedes quieran. Lo quieren más grande, puede ser más grande todavía. Inclusive para este papel de rollo pueden elegir una argolla bien grande. En este momento no tengo a la mano, pero hay otro diámetro mucho más grande, entonces llegan bien al diámetro y después continuamos tejiendo todo en este punto de red, muy fácil, o punto malla, muy fácil para envolver todo el cuerpito de lo que sería el rollo. Estos serían todos los materiales. Cada funda pesa 26 gramos, nada de material, realmente nada. Por eso les digo que pueden utilizar restos del hilo que ustedes tengan por allí. Yo ahora lo voy a hacer en otro hilo de algodón también, en este caso matizado, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar el hilo por nuestros dedos, traemos la hebra, ¿sí? Y sostenemos el de abajo y lo pasamos ahí. Y vamos escondiendo la hebra y traemos la otra. Y lo que vamos a hacer es vestir nuestra argolla. Y ahí vamos. Al principio es un poco incómodo, pero a medida que lo van haciendo es muy fácil. Estamos utilizando un elemento externo a lo que venimos haciendo con respecto a tejido. Nos estamos empezando a tejer con un accesorio de plástico o de madera y queda muy bien también. Estiramos la colita de inicio y la seguimos escondiendo. Y vamos así. Estamos haciendo punto alto, envolviendo nuestra argolla. Bueno, ahí quedó feo. Vamos de nuevo. Traemos y pasamos una vez. Pasa que yo estoy con las manos muy en alto. Y dos. Ajusto. Va y de vuelta. Ahí.
y seguimos. Lo pueden pasar con las dos pasadas o con una sola, ¿ven? Así también, como quieran. También ajusta mucho más. Tiene que quedar bien cubierta nuestro plástico o nuestra madera para poder empezar a trabajar el vestidito de lo que es el portarrollo. Así. Generamos fuerza. Y presión. Ahí yo lo estoy pasando de una vez sola, ¿ven? Pero lo puedo hacer de dos pasadas. Y queda bien también. Así vamos a ir hasta el final, hasta cubrir toda nuestra argollita. Vamos a cerrar la vuelta aquí en el inicio con un punto deslizado. Ahí. Ajustamos bien y vamos a hacer una cadenita, porque cuando volvamos vamos a prender ahí. Lo que vamos a hacer nosotros ahora son estos grupos que tenemos acá, estos grupitos de abanicos. Vamos a hacer 8 en total y la distancia va a ser hasta donde nos llega la tensión de la aguja. Ahora vamos a ver eso. Entonces, más o menos así sería la distancia, y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. El primero cuesta un poquito, ¿sí? Es un abanico. Entonces, hasta donde me va la aguja, ¿ven? Sería acá, ¿ven? Voy a abrir un poquito. Y la tensión de la aguja. Y sería ahí la distancia. Y empezamos nuevamente. 1, 2, 3, todo en el mismo lugar, ¿verdad? 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Entonces vamos, cargamos el ganchillo y vamos a hacer el tercer grupo. Y donde nos marca la aguja, y sería por acá. Lo importante es que no nos entren 8. Ni 9 ni 7, 8. Porque es la medida del cuerpo del papel. Entonces tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cargamos el ganchillo y vemos dónde cae. Entonces sería ahí. Dos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y donde nos marca la tensión, comenzamos un nuevo grupo. Y así vamos a ir por todo el contorno hasta tener 8. Bueno, y al terminar cerramos en la cadenita que hicimos con un punto deslizado. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupitos. Bueno, acá vamos a levantar 3 cadenas para un punto alto y vamos a tejer en el abanico 1,
encima, ¿no? 1, 2, 3 y 4 puntos altos, que es la mitad. Quitamos el ganchillo, ponemos el más finito y traemos nuestra perlita, ¿sí? Y ahora solamente lo pasamos por entre medio, ahí, y volvemos a pasar ahí, y quedó la pelotita prendida. Cambiamos el ganchillo y continuamos con los otros 4 puntos altos de la mitad del abanico. Tres y 4. Perdón que se me zafa un poquito porque yo estoy con las manos muy en alto porque es una cámara familiar y es un poco difícil. Y ahora tenemos nuestro primer diseño. Acá entre medio de los dos abanicos va un punto alto solito, como hicimos acá. Y continuamos arriba de cada abanico. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Quitamos la aguja, introducimos la otra, traemos la perlita, la ajustamos un poquito y la pasamos. Así. Ahora nuevamente con el ganchillo que corresponde y continuamos con los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Entre medio de los dos motivos va un punto alto y vamos a hacer un diseño más. Vamos nuevamente arriba del abanico y hacemos 1, 2, 3, a ver, 3 y 4. Quitamos, colocamos la aguja más fina, pasamos la perlita, ajustamos bien la hebra, apretamos un poquito, agarramos para ayudarnos y tratamos de pasarlo, y ahí, al pasarlo, nuevamente cambiamos de gancho y terminamos con los 4 puntos altos que faltan. Recuerden que entre medio de motivo y motivo va un punto alto, y así van a ir por cada abanico y entre medio le ponen la perlita. Al terminar la vuelta, unimos en la tercera cadena de inicio con un punto deslizado. Y acá vamos a levantar 3 cadenas para el primer punto central y vamos a hacer 2 cadenas más de separación y vamos a tejer acá, adelante de la perla, un punto alto. Sin dejar cadena ni nada, nos vamos al otro punto alto que está después de la perla. Entonces nos queda como un triangulito. Ahora sí hacemos 2 cadenas y saltamos todo este espacio y vamos a ir al punto que está solo. ¿Se acuerdan que lo dejamos entre medio de los dos acá? Entre medio de los dos motivos. Y lo vamos a hacer por delante. ¿Sí? Ahí.
Lo pasamos una vez y 2. 1, 2 cadenas de separación y vamos a ir adelante de la perla o antes, ahí, un punto alto. Después de la perla, un punto alto, 2 cadenas. Vamos a ir al medio y lo tomamos por delante al punto que está solo. ¿Sí? 2 cadenas. Aquí, un punto alto. Después de la perla, un punto alto. 2 cadenas. Vamos al punto que está solo, por delante. 1, 2 cadenas. Aquí, en el costadito de la perla. Ahí. Hacemos el punto alto. Después de la perla, 2 cadenas y tomamos el punto que está solo por delante. Así vamos a ir por toda la vuelta haciendo esto. 1, 2, 3 y ahí hacemos un punto deslizado. Nos pasamos con punto deslizado nuevamente un espacio y acá levantamos 3 cadenas y acá adentro vamos a hacer 3 puntos altos en total. Vamos 2 y 3. 2 cadenas. Si es el rollo más grande, pónganle en 3 cadenas. Si es el rollo pequeño, como yo voy a hacer, le ponen 2. Entonces, iniciamos con 3 cadenas después que nos deslizamos. Hicimos los 3 puntos altos, saltamos este espacio y acá otra vez 3 puntos altos. 2 y 3. 2 cadenas, saltamos este punto que lo teníamos solo y acá nuevamente llenamos con 3 puntos altos. 2 cadenas, saltamos y en el huequito rellenamos con 3 puntos altos. 2 cadenas y otra vez en el huequito. 2 cadenas, saltamos la perlita y en el hueco ahí hacemos los 3 puntos altos. Así vamos a ir por toda esta serie. Todas las vueltas las vamos a cerrar siempre en la tercera cadena. En la vuelta que tengamos relleno, o sea el cuadradito con los 3 puntos altos, le vamos a levantar así. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y 2 para girar o para separar. En el huequito hacemos los 3 puntos altos. Arriba de los 3 puntos altos toca cadenas. En el hueco toca punto alto. Dos cadenas, saltamos el cuadradito y vamos al huequito. Y nuevamente los 3 puntos altos. Dos cadenas, saltamos y en el hueco hacemos el grupito. 2 cadenas y continuamos la vuelta de esta manera. Al cerrar la vuelta, cuando en la misma levantamos con 3 cadenas y 2 para separar, ya tenemos un punto alto hecho. Entonces en el hueco van solo 2, 1 y 2, y vamos a unir la vuelta en la tercera cadena y ya nos queda el cuadradito formado. Nos vamos nuevamente con punto deslizado una vez más y acá levantamos
3 cadenas para el primer punto y adentro del hueco hacemos los 3. 2 cadenas, saltamos y en el huequito hacemos nuevamente el grupo. Y de esta manera nos vamos a ir por toda la vuelta hasta tener el largo deseado. Yo hice 11 vueltas, inclusive pueden hacer 12, pero con 11 vueltas es el tamaño ideal de la altura. Y después vamos a hacer una mini puntillita para darle un toquecito. Entonces yo regreso cuando tenga las 11 completadas. Después de haber hecho el alto del papel, vamos a ir con punto deslizado al centro del grupito de 3 y hacemos una cadenita ahí. Levantamos lazada y nos vamos acá también al centro y vamos a hacer 1, lo más larguito posible, 2, larguito, sea estiradito el punto, 3 y 4, medio flojosito, así. Estiramos un poquito, ponemos la aguja fina, la perlita, y vamos a hacer la decoración del borde. Lo pasamos, ahí, y continuamos en el mismo lugar 4 puntos altos más, 2, 3, bien flojito, 4. Nos vamos al centro de los 3 puntos y hacemos un punto bajo, flojito. Tomamos lazada y vamos al centro y hacemos puntos altos estiraditos. 2, 3 y 4. Sacamos, ponemos el ganchillo más fino, pasamos la perlita, como la perla, como la aguja no es para este hilo, lo engancha, entonces lleva un poquito de trabajo. Tenemos que pasarlo ahí, y ahí sí, lo estiramos y procedemos con el gancho que va. Y continuamos en el mismo lugar, 4 puntos altos estiraditos. Vamos al centro de los 3 puntos y hacemos un punto bajo. Cargamos el ganchillo y repetimos. 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Estiramos. Ahí salió bien. Y continuamos con los 4 puntos altos restantes en el mismo lugar. 1, 2, 3 y 4. Clavamos con punto bajo en el medio y así continuamos por toda la vuelta. Bueno, así quedó la consigna de este día. Espero que les haya gustado. Aflojan bien el cono de papel de adentro y lo sacan y buscamos el inicio. Al principio vamos a romper un poquito, pero no mucho. ¿Sí?
y así es como sale, ¿ven? Y ponen la funda y siempre tienen el papel a disposición. Vamos a romper por la línea de punto como se debe, y así tienen para ir utilizando, y en vez de usarlo así lo usan con una funda. Espero que lo puedan hacer. Cualquier duda me lo dejan en la sección comentarios y en la brevedad de todos mis tiempos se los iré resolviendo y respondiendo. No se olviden de suscribirse al canal para recibir todas las novedades semana a semana. Si quieren, inviten a sus amigos o familiares a participar del canal, será un placer para mí. Y donde sea que se encuentren, tan solo mandarles un manto de luz, paz y bien.